Los alienígenas son demonios. En este video voy a explicar cómo es que ellos funcionan, cómo es que ellos se hacen, la diferencia entre los demonios y los ángeles y cuál es la razón oculta detrás de la cual los líderes de este mundo están empezando a liberar esta información y revelar esta información al público a través de los medios de comunicación. Porque existe un plan detrás de todo esto. Hay una razón por la cual ahorita de repente hasta el Papa y los líderes de este mundo están empezando a hablar de alienígenas y de ovnis y de objetos de fuera de este mundo y seres de fuera de este mundo. Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen con una razón, lo hacen con un motivo. Y en este video voy a explicar cuál es mi teoría, que yo creo que es la razón por la cual lo hacen. Primeramente, los alienígenas son demonios. Como ustedes saben, no hay una forma de que seres de otro planeta puedan ingresar a nuestra Tierra y puedan generar contacto con nosotros. Ya sea que ustedes crean que sí hay un espacio y que hay otros planetas o no, lo importante es de que hay una barrera y es muy difícil que eso ocurra. Entonces lo que eso quiere darnos a entender es de que los alienígenas entonces deben de estar ya en este mundo, deben de ser parte de este plano terrenal o al menos deben de existir en un plano existencial que esté muy cercano y con el cual puedan ellos generar contacto y entrar dentro de nuestra existencia terrenal. Muy probablemente es que ellos sean seres espirituales. Y esa es la razón por la que es demasiado difícil contactarlos o demasiado difícil verlos durante circunstancias normales. Las únicas ocasiones en las que los alienígenas se les han presentado a los humanos, los alienígenas entre comillas se les han presentado a los humanos, han sido en visiones, han sido en situaciones en las que esos humanos se encontraban solos o en las que ellos se encontraban ya sea tomando alcohol o ingiriendo cierto tipo de sustancias. Hay muchísimos tipos de sustancias de las cuales no puedo nombrar, pero son sustancias que ustedes ya se imaginan que estas personas toman para que entonces ellos puedan abrir portales dentro de su mente y entonces puedan tener contacto con otro tipo de entidades. Y durante ese tiempo, durante la cual ese portal dentro de su mente se abre, ellos explican, ellos nos cuentan contactos con seres de otras dimensiones que les empiezan a dar mensajes espirituales y mensajes de superación personal y mensajes de otro mundo. Y la forma en cómo ellos explican que esos alienígenas, lo que ellos piensan que son alienígenas, tienen la apariencia de hombres muy pequeños o hombres muy altos y muy delgados, de color gris, con ojos muy grandes. Y me puse a pensar que literalmente es la descripción que ellos nos dan, son la misma descripción de todas esas personas que han sufrido abducciones o que han sufrido lo que ellos dicen es haber tenido contactos con seres de otros mundos, con alienígenas. Mas sin embargo, las personas que han tomado sustancias y han tenido ese tipo de viajes, ya saben qué tipo de viaje me refiero, a viajes espirituales, viajes de sustancias, viajes psicodélicos, se encuentran con seres muy similares o que literalmente los explican y los describen de una forma muy similar. Como seres grises con ojos muy grandes, sin pupilas y con una energía muy extraña. No hablan, son capaces de tener telepatía. Mas sin embargo, esos seres, como les contaba, son demonios. Y en algún momento esas personas que toman sustancia o que toman alcohol o que toman otro tipo de psicodélicos para poder tener contacto con ese tipo de entidades que les revelan los secretos del universo y que les entregan información o tecnología o ideas o música para entonces ellos ayudarles a poder ayudar a la humanidad y poder ayudarles en el progreso de la humanidad. Con el paso del tiempo ese portal ya no se puede cerrar debido a todas las sustancias que están tomando. Entonces, las sustancias forman como una abertura temporal entre este mundo y el mundo espiritual. Entonces, cuando esas personas toman ese tipo de sustancias, ese portal se abre temporalmente. Y ellos explican que sienten una energía o energías que están empezando a invadir su mente, su psique o su alma. Al final, cuando el efecto de esas sustancias se termina, ese portal se cierra y ya no pueden ver esas entidades. Mas, sin embargo, ellos se quedan con el conocimiento y con la información que esas entidades les dan. Y es algo muy similar que ocurre durante las abducciones alienígenas. Pasa exactamente lo mismo.
Algo muy similar, otro tipo de actividad o otro tipo de experiencia muy similar es la parálisis del sueño. Cuando las personas explican que ellos sufren una parálisis del sueño, es cuando ellos están dormidos y de repente ellos no pueden despertar o una entidad se sube por encima de ellos y no les permite despertar y no les permite respirar. Y muchísimas de esas personas, cuando sufren ese tipo de experiencias de parálisis del sueño, dicen tener contacto o dicen ser contactados por cierto tipo de entidad maligna o entidad de energía negativa que igual les empieza a hablar telepáticamente. Y muchísimas personas que han logrado poder visualizar el ser que los está paralizando durante su sueño, los describen precisa y exactamente como si fueran alienígenas. Estos hombres grises o hombres verdes con con ojos rojos o ojos negros muy grandes. Entonces, lo que podemos deducir entonces es llegar a la primera conclusión de que todos esos seres que ocasionan esos tipos de experiencias son exactamente el mismo tipo de ser. Entonces no son seres distintos. Entonces esas tres experiencias similares, son ocasionadas y son no solamente ocasionadas, sino que esas personas sufren interacciones con los mismos tipos de seres. Ahora, ¿por qué digo que son demonios? Porque esos seres son de tipo de energía negativa. En este mundo nada más existen seres de energía positiva y existen seres de energía negativa. Los seres de energía positiva se encuentran muy cerca de Dios porque Dios es amor y energía positiva y a esos seres los llamamos ángeles. Y lo opuesto, en el siguiente polo opuesto negativo hacia abajo encontramos los seres de energía negativa. Los seres de energía negativa nada más se pueden encontrar cerca o se pueden encontrar relacionados con el ser de energía negativa más grande que es el maligno. Y el maligno lo que hizo fue, cuando él se rebeló, fue tomar ángeles que le pertenecían a Dios, corromperlos, darle vuelta a su energía y convertirlos en seres de energía negativa o seres de energía maligna. Y ahora esos seres de energía maligna, su propósito es el mismo que el maligno. El poder traer la humanidad hacia abajo, jalar la humanidad hacia abajo, corromperla, para que entonces la humanidad caiga igual que de la misma forma que ellos mismos cayeron. Ellos mismos fueron engañados por el maligno para ser separados del amor, de la caridad, de la paz y de la abundancia de Dios. Entonces ellos bajaron y eternamente están separados del amor de Dios. Nosotros como seres humanos todavía estamos en medio. Nosotros estamos en un terreno espiritual o en un reino en el que todavía podemos elegir con nuestras acciones y con nuestras palabras si nos vamos a acercar a Dios y volver a estar cerca del amor de Dios, o si con nuestras palabras, acciones y decisiones nos alejamos de Dios y caemos junto con el maligno y con los ángeles caídos. Entonces, el propósito de Dios y de los ángeles es poder elevarnos y que lleguemos hacia arriba para poder acercarnos a Dios y disfrutar de su amor, de su paz y de su abundancia y de sus bendiciones. Y el propósito de los ángeles caídos, de los demonios, es jalarnos hacia abajo y alejarnos de Dios para que entonces suframos de la misma forma en que ellos sufren. Y utilizan muchísimos tipos de tácticas para poder convencernos de cometer acciones malas, de cometer pecados y hacer palabras malas para poder jalarnos hacia abajo y poder separarnos de Dios y caer igual que ellos cayeron. Eso lo explica muy bien el Génesis. El maligno vio a Adán y Eva, la creación perfecta, siendo felices en el paraíso, disfrutando de la vida. Él se llenó de rebeldía, se llenó de odio, y lo que hizo fue convencer a Eva y a Adán para poder jalarnos y hacernos caer. Mas sin embargo, el maligno no contaba con que Jesús iba a sacrificar y nos iba a dar la oportunidad una vez más de poder elevarnos. Nada más esa es la introducción. Ahora que ya conocemos cuáles son las intenciones detrás de estas dos entidades, y ahora que ya conocemos que estas dos entidades son las únicas dos entidades con las que los seres humanos podemos tener contacto, ahora podemos determinar algo. Sabemos que no son seres de otro mundo, sabemos que son seres espirituales, y hay dos tipos: los ángeles que vienen de Dios y los demonios que vienen desde abajo del maligno. Esos son los únicos dos seres con los que los seres humanos que han tenido contacto con otro tipo de entidad extraterrestre o entidad de otro mundo, podemos determinar de que no fueron más que ángeles y no fueron más que demonios. Esos son los únicos dos seres que nosotros podemos contactar. Ahora que determinamos que los alienígenas son ángeles y demonios, entonces ¿cuál es el propósito por el cual ellos nos quieren contactar?
Como ya lo determinamos, los ángeles nos contactan para darnos iluminación, para darnos mensajes de Dios, mensajes de paz, darnos guía en este mundo y que podamos hacer cosas buenas que nos acerquen a Dios. Y la intención de los malignos, de los demonios, es darnos el mismo tipo de mensaje, pero mensajes negativos con la intención de hacernos cometer actos inmorales y actos de energía negativa para poder transgredir contra otros seres humanos y de esa forma hacernos caer y que entonces después de esta vida o incluso en esta vida nosotros caigamos y bajemos hacia su mismo nivel. Ellos están sufriendo eternamente y van a sufrir eternamente y quieren jalar a la mayor cantidad de humanidad para jalarnos con ellos y que suframos eternamente con ellos. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos distinguir qué tipo de entidades estamos siendo, por las cuales estamos siendo contactadas, qué tipo de entidades estamos siendo contactadas. Estamos siendo contactados por entidades que nos transmiten mensajes de amor, que nos acerquen a Dios, o estamos siendo contactados por entidades malignas y de odio que quieren jalarnos y hacernos caer. En la mayoría de los testimonios de personas que han sido contactadas por este tipo de alienígenas, la mayoría de veces el mensaje es muy negativo y el mensaje es de odio. Entonces podemos determinar que ese tipo de mensaje, por el tipo de mensaje podemos determinar el origen de ese tipo de entidades. Y el origen de ese tipo de entidades es negativo, es de abajo y vienen desde lo más profundo del sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la intención? Como ya lo dije, es hacernos caer. Entonces, ¿por qué ahora las autoridades de este reino, las autoridades del mundo, de repente quieren revelar esta información y hasta la ponen en los periódicos y en las redes sociales y en los medios de comunicación? El vicepresidente del gobierno del país de las barras y las estrellas, ya saben qué país es, el mismo vicepresidente en una entrevista el domingo pasado, hace una semana, él libremente y abiertamente explicaba la teoría de que él creía que los alienígenas eran demonios. Entonces a mí, cada vez que ellos dicen algo tan abiertamente, me pongo sospechoso y me doy a pensar de que muy probablemente hay un plan detrás de ello. ¿Y cuál es el plan? Tenemos que volver entonces al Viejo Testamento de la Biblia para nosotros primero darnos un contexto muy claro que nos clarifique cuál es la intención detrás de estas autoridades malignas. Gracias a los archivos de la isla, nosotros sabemos que las autoridades de este mundo no están siendo gobernadas y no están siendo lideradas o no están siendo guiadas por Dios o por entidades bondadosas. Dado que no están siendo guiadas por Dios y por los ángeles, podemos determinar que están siendo guiadas por seres de abajo. Entonces, ¿qué determinamos con eso? Determinamos que los seres de abajo, que las entidades malignas y las autoridades de este mundo están coludidas y están trabajando juntas. Dado que las autoridades de este mundo no están trabajando con los dioses o los ángeles, la única deducción lógica es darnos a entender y el razonamiento de que las autoridades de este mundo, si no trabajan con ángeles, están trabajando con las otras entidades opuestas, los cuales son los demonios y los malignos y los ángeles caídos. Entonces, primero vamos a hablar del origen. De esas entidades. Cuando el maligno se rebeló contra Jesús, contra Dios, cayeron y los ángeles cayeron. Y entonces esos seres son seres espirituales y habitan en este mundo y quieren hacernos caer. Pero recuerden que hubo otra revolución. Recuerden que en algún momento Dios apuntó a 20 ángeles para ser los ángeles que nos cuidaran dentro de este mundo. Eso es lo que se explica en Génesis 6 y se explica en el libro de Enoch. Que hubo 27 vigilantes, o que hubo 20 vigilantes, o hubo 20 watchers, o 20 ángeles a los cuales Dios les concedió el poder tener autoridad sobre nosotros para poder cuidar de nosotros. Mas sin embargo, esos ángeles, al ver a las mujeres, esos ángeles se corrompieron y decidieron caer al mundo por su propia cuenta para poder entonces cometer actos malignos con mujeres y con seres humanos. Esos ángeles se le llaman los ángeles caídos. La venganza de los caídos, como la película de Transformers, lo cual voy a hablar en un rato más. Entonces estos ángeles caídos lo que hacen es empezar a tener hijos con mujeres de este mundo. Y entonces esa progénite
esos hijos de esos ángeles, de esa mezcla de ángeles con mujeres, es los que nosotros denominamos como nefilianos, o como lo explica en Génesis 6, los hombres de fama, o los hombres de gran fama. Entonces, pero esos hijos son hijos de mujeres y de ángeles, y son gigantes muy, muy grandes. Y en algún momento esos gigantes lo que hacen es, como ya no hay suficiente comida, se empiezan a alimentar de humanos, se empiezan a alimentar de sangre humana, empiezan entonces a exigir y a demandar ser tratados como dioses, y exigen sacrificios. Es por eso que hay estatuas y hay pinturas y hay jeroglíficos alrededor de todo el mundo acerca de cómo los humanos tenían que hacerle sacrificios humanos a este tipo de entidades malignas y este tipo de gigantes, para poder entonces saciar su hambre y saciar su sed. Los humanos, como lo explica en Génesis 6, gritan a Dios, y gritan ayuda a los ángeles, y gritan ayuda a Dios. Y Dios entonces lo que hace es mandar la inundación. La inundación fue un evento que realmente ocurrió, ya que, como lo comento, existen pinturas, jeroglíficos, historias alrededor de todo el mundo, desde China, desde Japón hasta México, hasta Europa, África. Todos hablan de que hubo un evento global masivo, que hubo una inundación masiva. Entonces de eso podemos determinar lógicamente de que sí ocurrió. Pero la razón por la que Dios, Jesús, mandó esta inundación fue precisamente para poder liberarnos a nosotros, los seres humanos, de todos esos gigantes y de todos esos nefilianos, para que ya no nos atormentaran, para que ya no nos atormentaran. Mas sin embargo, como ustedes saben, esos híbridos eran mitad espíritu y mitad humano. Entonces la parte humana, la parte material, sí pereció durante esa inundación, mas sin embargo los espíritus no pueden ser aniquilados de esa forma. Entonces lo que ocurrió fue de que los espíritus de los nefilianos siguen presentes. Y esos espíritus son con los que ahora los humanos tienen contacto a través de parálisis del sueño, a través de adopciones, a través de visiones, o a través de visiones psicodélicas. Entonces ahora determinamos y llegamos a la conclusión de que entonces, durante ese tipo de visiones, ese tipo de contactos, lo que los humanos están contactando son los espíritus restantes que se quedaron después de la inundación de esos nefilianos o de esos gigantes. Esa es la razón. Ahora, esos nefilianos lo que quieren hacer es seguir conquistando el mundo, seguir siendo líderes de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ese tipo de espíritus? Ese tipo de espíritus no van a contactar seres humanos normales, seres humanos comunes. Sí lo hacen de vez en cuando, como lo sabemos, pero lo que van a hacer primeramente es tratar de apoderarse y tratar de poseer a los seres humanos que se encuentran en autoridades superiores, para poder ganar poder sobre nosotros. Entonces ahora entendemos que los nefilianos y que los seres malignos son los que han controlado a las autoridades de este mundo, para que ellos puedan tener control sobre el resto de la humanidad y poder determinar nuestro destino. Ahora que ya sabemos quiénes son los que controlan a las autoridades de este mundo, ahora debemos de darnos a la pregunta de ¿por qué entonces ellos mismos se están revelando a sí mismos? ¿Cuál es la razón por la que ellos mismos se están exponiendo a sí mismos? Entonces ahora sí vamos a regresar a la Biblia. Moisés, Daniel, Ezequiel, Enoc, ellos explican que la razón, que la forma en cómo Dios se comunicaba con estos profetas del Viejo Testamento era que una luz grande venía desde el cielo, y esa luz grande venía, como lo explica Ezequiel, venía de una rueda muy grande, y venía de una rueda dentro de una rueda. Moisés explicaba algo muy similar. Venía una luz muy grande desde el cielo, se abría el cielo, se abría un portal en el cielo lleno de mucha energía, y entonces un trueno o entonces una luz muy grande tomaba posesión de ellos y los abducía. Era como una abducción alienígena. Esa es la forma en como ellos lo explican. Mas sin embargo, como nosotros ya determinamos, los ángeles y los demonios tienen una forma muy similar de contactarnos a los seres humanos. Entonces, de la misma forma en como los ángeles contactaban a Moisés y a los otros profetas, es muy similar a la forma en como en las películas o los testimonios
explican que los alienígenas contactan a los seres humanos o los abducen, o los abducir, no, o me olvidé del verbo, los abducen o los toman desde la tierra. Explican de la misma forma. La única diferencia, como lo comentaba, es de que la forma en cuando los ángeles toman abducción de los seres humanos es con mensajes de paz, amor, profecía y mensajes de Dios. Y cuando los alienígenas o los demonios malos abducten a los seres humanos o poseen a los seres humanos, hacen abducción de los seres humanos, lo hacen con mensajes negativos. Así es como lo explica Ezequiel. Deberían de leer Ezequiel y Daniel, las ruedas dentro de las ruedas de Ezequiel. Esa es la forma entonces en cómo Enoch, también en el libro de Enoch, él explica que él es tomado de la tierra y usualmente lo hacen en montañas muy grandes. Entonces el mismo mecanismo funciona pero con los demonios y con los nefilianos y con los espíritus malignos. Ahora que podemos determinar que es el mismo tipo de abducción y que es el mismo sistema para abducir que tienen los ángeles y Dios, al que tienen el maligno y los demonios o los supuestos alienígenas, entonces nosotros podemos entonces darnos a la primera pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entonces? Nosotros podemos distinguir debido a la energía y a los mensajes que ellos nos mandan. Así es como podemos distinguir entonces entre ángeles y entre demonios. Ahora, ¿cuál es la razón por la que entonces los demonios o los supuestos alienígenas están revelándole esta información al mundo? En el Apocalipsis explica algo, un evento masivo, y también lo explica Jesús en Mateo. Explica el arrebatamiento. El arrebatamiento básicamente no va a ser más que una abducción masiva de Dios y de los ángeles. Van a hacer abducción de los hombres que han sido buenos y de las mujeres que han sido buenas. Y así como ellos se llevaron a Jesús, así como ellos se llevaron a Moisés y a Enoch y a Ezequiel, asimismo el arrebatamiento va a ser exactamente lo mismo. El Apocalipsis lo explica, se va a abrir un portal muy grande y los seres humanos van a ser literalmente abductados o abducidos hacia el cielo y van a ser transportados hacia el cielo. Ese es el arrebatamiento, básicamente, una abducción alienígena por parte de los ángeles y por parte de Dios. Mas sin embargo, el maligno no quiere que ocurra eso. El maligno lo que quiere es darle vuelta y hacernos temer lo bueno, hacernos temer de Dios, hacernos temer de los ángeles. Como en la película de Transformers se lo explica perfectamente. Tenemos a Megatron o tenemos a Metatron, que es el ángel bueno, que lo que quiere es salvar a la humanidad. Mas sin embargo, Optimus Prime, que es el ángel caído junto con los demás ángeles caídos, lo que quieren es convencer a la humanidad de que esos ángeles son los realmente malignos y de que los demonios son los buenos. Entonces, la única razón por la que el gobierno, por la que las autoridades de este mundo quieren hacernos revelar esta información es para darle la vuelta a la hoja, para convencernos de lo contrario, para poder manipularnos y hacernos creer de que los ángeles son los malos y de que los demonios son los buenos. Quieren hacernos ponernos del lado de los demonios y de los alienígenas malvados. Hacernos creer que va a haber una guerra o que va a haber una invasión o que va a haber un tipo de día de la independencia tipo Will Smith, en la que los alienígenas, que son ángeles buenos, realmente vienen con la intención de lastimarnos. Entonces la autoridad va a decir que nos tenemos que alinear y nos tenemos que juntar y aliar entre todos para poder hacer una guerra en contra de los ángeles. Van a empezar a ponernos miedos y van a empezar a mandarnos un mensaje corrompido de unión entre la humanidad para que ellos finalmente puedan empujar su agenda de tener un orden global mundial y podernos unirnos en un gobierno global, todos unidos, toda la humanidad unidos contra los ángeles malvados, contra los alienígenas malvados, cuando en realidad no son más que ángeles de Dios que vienen a ayudarnos. Y los alienígenas malos o los demonios de este mundo van a hacerse pasar como los alienígenas buenos que vienen a salvar a la humanidad, que vienen a darnos un mensaje de paz y de amor
para que entonces finalmente la humanidad pueda florecer y la humanidad finalmente pueda llegar a su estado de plenitud total y alcanzar su máximo potencial. Esa es la trampa que viene descrita también en el Apocalipsis. Esa es la forma en la cual muchos creyentes y muchos cristianos, e incluso gente atea y gente que no cree en Dios, va a caer en esa trampa. Esa es la forma en la que ellos van a empujar van a empujar la marca de la bestia y van a empujar el orden global mundial, hacernos creer que los ángeles de Dios son seres de otro mundo que vienen con malas intenciones y vienen con las intenciones de lastimarnos, cuando en realidad los demonios malignos de este mundo ya han coaptado y ya han tomado control de las autoridades de este mundo para hacernos engañar y jalarnos con ellos hacia abajo y hacia el infierno y hacia las profundidades. Entonces no caigan en la trampa. No solamente eso, pero van a elevar a un Cristo falso, van a elevar a un Salvador falso. Y es aquí donde entra el falso profeta. El falso profeta no va a ser más que ese Jesús falso que las autoridades nos van a tratar de imponer. Cuando ellos empiecen a explicar la idea o empiecen a tratar de empujar la agenda o la mentira de que los ángeles nos quieren lastimar y de que Dios es el enemigo, entonces ellos mismos van a poner a su falso profeta. Ese hombre disque bueno, ese hombre que va a pretender ser la oveja o el hombre más bueno de este mundo, el que nos va a proteger y el que nos va a salvar de toda esta guerra y que nos va a salvar de este sufrimiento. Y entonces ese falso profeta es el que se va a juntar con la bestia que viene del mar. Como ustedes lo saben, en el Apocalipsis se explica la bestia del mar. La bestia del mar o la bestia que gobierna este mundo no es más que la autoridad global de este mundo. Va a haber dos bestias. La primera bestia es la autoridad de este mundo, la autoridad donde se van a juntar todas las autoridades y todos los reinados y todos los poderes de este mundo para formar un poder global que gobierne sobre la humanidad. Esa va a ser la primera bestia. La segunda bestia básicamente van a ser los demonios, los nefilianos, los espíritus malignos que también se van a juntar todos dentro de un poder supremo y dentro de un poder, no un poder supremo, porque el único poder supremo es Dios, pero se van a juntar dentro de un mismo poder para entonces ellos trabajar juntos como una misma entidad. Entonces, la bestia número 1 son las autoridades juntas de este mundo, globales de este mundo, y la segunda bestia son las autoridades, son los poderes del ultramundo o del inframundo que se van a juntar también dentro de un poder global y se van a unir esas dos bestias. Y esas dos bestias le van a dar poder al falso profeta, le van a dar poder al falso profeta para que el falso profeta entonces pueda hablar y a través de él nosotros podamos interactuar y a través de él nosotros ser convencidos de unirnos con el maligno y con sus ángeles caídos. Como lo explica Génesis, ese falso profeta no va a comunicarse solamente, va a utilizar entonces un sistema por el cual él pueda hablar. Y ese sistema por el cual él va a poder hablar con la humanidad va a ser la inteligencia artificial. Las autoridades van a utilizar la inteligencia artificial para entonces poder convencer a la humanidad de que esto es lo que está ocurriendo. Y gracias a la inteligencia artificial y gracias a los drones y gracias a la tecnología van a poder entonces poner señales en el cielo y señales en los celulares y señales en las televisiones acerca del fin de este mundo. Van a utilizar la inteligencia artificial para poder simular una guerra y poder simular una guerra falsa entre los ángeles y los demonios, para de esa forma convencer a los seres humanos, cristianos, católicos, de todas las religiones, de que Dios es el malo y de que los ángeles son alienígenas malos y de que vienen no a ayudarnos, sino de que vienen a atacarnos. Y de esa forma ellos nos van a poner a los humanos, convencer a los humanos de ponernos en contra de Dios y ponernos en contra de las autoridades reales y de las autoridades celestiales. Y se va a generar una guerra. Nos van a poner una marca y nos van a convencer, y lo que van a hacer es nos van a prevenir del arrebatamiento, para que entonces no subamos con los ángeles. Para que entonces cuando nosotros no subamos durante el arrebatamiento, en el arrebatamiento, la intención de que Dios nos eleve durante el arrebatamiento es poder protegernos de la tribulación. Los elegidos de Dios, los que no caigan en la marca, los que no caigan en el engaño, van a
estar y van a ser incluidos en el arrebatamiento de Dios hacia el cielo. Y los que se queden abajo son los que van a tener que sufrir la tribulación, los que aceptaron la marca, los que aceptaron al falso profeta, al falso Jesús, a los que aceptaron la marca de la bestia. Y ellos son los que van a tener que sufrir la tribulación y la guerra real. Ahora sí la guerra real va a comenzar, y ahora sí los ángeles, Miguel, a los arcángeles, Jesús, sí, ahora el verdadero Jesús va a venir a la tierra y va a empezar la guerra verdadera y las plagas y todo lo que explica en el Apocalipsis. Entonces básicamente esa es la intención de que las autoridades de este mundo quieran hablar ahora de los alienígenas. Para hacernos creer que los alienígenas, que no son más que demonios, están dentro de nuestro lado y están tratando de ayudarnos. Esa es la inversión, ese es el truco. Convencer a los seres humanos de que los demonios están de nuestro lado para poder jalarnos con ellos y poder ponernos en la misma inmundicia y en el mismo sufrimiento que están ellos. Tenemos que usar nuestro discernimiento, tenemos que usar nuestra creencia y nuestra fe en Dios. Necesitamos hacer mucha oración, necesitamos hablar con Dios, pedirle a Jesús y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo nos despierte para no caer en la trampa y tener fe de que al final de cuentas Dios, Jesús, gana. Ninguno de estos poderes falsos terrenales tiene poder. Ninguno de los nefilianos, de los demonios, de los alienígenas, como sea que ustedes les quieran llamar, ninguno de ellos tiene poder real y al final de ellos todos ellos pierden. Y al final de la historia, como lo explica el Apocalipsis, todos ellos son lanzados en el lago de fuego. Y al final Dios, Jesús, gana. Al final de la historia Jesús gana. Espero les haya gustado este video. Si tienen algunas preguntas, si tienen algún tipo de comentario, déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias, síganme por más, denle me gusta, compartan este video y espero que tengan una excelente vida y que tengan un excelente día. Dios los bendiga y Jesús los acompañe.